Buenas noches. Damos comienzo al pleno convocado para el día de hoy, 30 de octubre de 2025. El primer punto en orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión? Sí, previa. Le doy la palabra al señor secretario. Sí, es una aclaración en el acta, al final del todo, en la contestación de ruegos y preguntas, donde dice a Marta Martínez, al final es a Marta Enciso. Sí. De acuerdo, clarificado ese punto y ahora entramos a la aprobación del acta de la sesión anterior. No sé si hay alguna cuestión sobre el acta. Paso rápidamente por los distintos grupos. ¿Alguna cuestión, señora Martínez? Sí. Muy buenas tardes. Gracias, señor alcalde. En la página 13 no aparece la enmienda de Simancas toma la palabra con la propuesta del acuerdo único que aceptó el grupo de Vox y vamos, pudimos llegar a un consenso gracias a esa enmienda. Vale. Y luego en la página 14 hay un número equivocado, hay que cambiar 6 de Vox por 3 de Vox. Sí. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Y luego en la página 17, el ruego que dice se reconsidere la limitación horaria en la Plaza Mayor no es un ruego de toma de la palabra. Nosotros estamos de acuerdo con que se mantenga la limitación horaria. Entonces es un ruego de Vox, no es nuestro. Gracias. Me encanta este enlace que hay entre ustedes y Vox. Disculpen la cuestión. ¿Alguna cuestión más? ¿Algún tema más del acta? Bien, pues entonces queda así reflejado también en función de cómo aparece en el vídeo oportuno, lógicamente. El siguiente punto es la aprobación del contrato programa con AUESA. Señor secretario, tiene la palabra. Bueno, como conocéis la propuesta, lo que se propone, en primer lugar, es aprobar el contrato programa entre el Ayuntamiento de Simancas y Autobuses Urbanos de Valladolid para la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros dentro del término municipal de Simancas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2028. Segundo, aprobar un gasto inicial anual de 535.306,94 euros para el año 2026 a satisfacer mensualmente en concepto de aportación a la financiación del servicio en cuestión. Anualmente se realizará en los términos fijados en el contrato programa una liquidación complementaria para ajustar cantidades al alta o a la baja. Tercero, delegar en el alcalde la competencia para la firma y formalización del contrato programa, así como para la realización de todas aquellas actuaciones necesarias para la ejecución, desarrollo y modificación del contrato programa, sin perjuicio de la obligación de dar cuenta al Pleno de cuantas actuaciones desarrolle. Y cuarto, notificar el acuerdo de autobuses urbanos de Valladolid. Muy bien. ¿Alguna cuestión sobre este punto? Señor Zurro. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, no es el primer contrato o programa que se trae, creo que es el segundo. Anteriormente había otro tipo de acuerdos o de convenios y bueno, pues simplemente señalar que, bueno, insistimos en lo que hemos insistido otras veces, que instar a la Junta de Castilla y León, o que a través del Ayuntamiento que la Junta asuma sus competencias, en este caso las de transporte metropolitano, y que organice un verdadero transporte metropolitano, no solo entre Simancas y Valladolid, sino entre todos los pueblos del Alfoz, donde podamos ir no solo a Valladolid, sino que podamos ir a Arroyo o a otros municipios cuando eso esté funcionando como funciona en otras grandes capitales. Por otro lado, pues, bueno, insistir que es un servicio necesario, consolidado, del que este municipio no puede prescindir, que nos cuesta, lo cierto es que nos cuesta una cantidad importante, alrededor del 10% del presupuesto anual, y también insistir en que en el cálculo de costos, aunque sí que somos todos conscientes de un poco de que estamos en una posición de negociación
débil, por llamarlo de alguna manera, pero que habría en el cálculo económico, pues partimos de asumir esa parte del déficit que se genera con este servicio de nuestro término municipal. Pues bueno, habría algún asunto cuestionable en el cálculo, como es, por ejemplo, el tema del cálculo. Todo se calcula en base a precios por kilómetro y, bueno, pues otras veces hemos también resaltado que no es lo mismo un kilómetro, el coste de un kilómetro en la calle Duque de la Victoria que en el Camino Viejo de Simancas o en la carretera de Pesqueruela. El coste debería, entendemos, calcularse con otros baremos porque claramente es diferente. Y luego que también debería haber una participación, o sea, que el autobús va de Simancas a Valladolid, de Valladolid a Simancas, y se benefician no solo nuestros empadronados, nuestros vecinos, sino también muchos vecinos de Valladolid que les facilita el transporte pues, a colegios, a trabajos y demás. Pero bueno, somos conscientes de que es difícil defender, no tenemos una posición de negociación demasiado fuerte y con estas matizaciones votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna intervención más? Señor González Reglero, tiene la palabra. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues igual que dije en la comisión del pasado lunes, vaya por delante que voy a votar a favor. Es verdad que es un buen servicio el que se presta, es un servicio necesario, es un lujo también el que los vecinos de Simancas tienen y disponen. También es cierto, porque yo creo que también conviene decirlo, que los únicos vecinos de todo el conjunto empadronados en Castilla y León, los únicos vecinos que no se van a ver beneficiados por la gratuidad de ese gesto propagandístico por parte de la Junta llamado Bustil, con las carencias que está viendo en todos los sitios y que día a día lo estamos viendo. Es verdad que son los únicos vecinos de toda la comunidad, tanto los de Simancas como los de Cistérnica, que no van a verse beneficiados por la gratuidad de un servicio. ¿Es necesario? Sí. ¿Es básico? Sí. ¿Es un buen servicio? Sí. Pero a la vez también, tal y como se dijo el otro día en la propia Comisión de Hacienda, convendría que en su momento, por parte de Aubasa, nos explicaran cuál es el cálculo ese que hace por costo, los cálculos de costo de los kilómetros. Porque algunos el otro día hablábamos de que no lo entendíamos y que vaya por delante, vuelvo a repetir que voy a votar a favor, pero convendría una explicación para saber de dónde salen esos cálculos, sin ningún ánimo de entrar en polémica, porque yo creo que es beneficioso que lo conozcamos, tanto la corporación como la totalidad de los vecinos, que son al final los que pagan el servicio, ¿no? Y una demanda también vecinal por parte de los vecinos del casco, que es reiterada ya también, con todos los problemas y todos los hándicaps que pueda haber, pero que ese servicio se extendiera también a los vecinos y vecinas del casco de Simancas. Porque si no, al final pagan los mismos impuestos y no se ven tan beneficiados como pudieran ser otros vecinos de otra zona, sin querer excluir absolutamente a nadie y sin buscar ningún tipo de enfrentamiento entre ningún vecino, independientemente de donde resida. Simplemente que se vean beneficiados, al igual que se ven beneficiados otros vecinos que viven en otros puntos del municipio, pero que también se vean beneficiados por lo que se ha hablado en reiteradas ocasiones, tanto de la lejanía de Casas Nuevas o la gente del casco, a donde es la última parada, y por lo tanto les pilla relativamente lejos, en los días de verano, los días de invierno, las noches en Valladolid o en nuestra comunidad, pues, y ahora con el cambio de hora, anochece mucho antes, y bueno, pues esa situación que se puede dar. Pero vuelvo a repetir que es un buen servicio, es un lujo, es una necesidad, votaré a favor, pero que se tengan en consideración esas 2, 3 puntualizaciones por mi parte. Gracias. Señora Martínez, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues en octubre de 2022 se aprobó con nuestro voto a favor el contrato con Aubasa, cuyo coste ascendía entonces a 329.224 euros. El contrato prestaba el servicio durante un periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025 y ahora se presenta un contrato de 535.306,94 euros que incrementa el gasto en un 38,4%, es decir, 206.082 euros más. Entonces, comparando los dos contratos, vemos que las previsiones aportan los siguientes datos. Primero, el número de viajeros pasa de 420.336 en 2023 a 334.992 en 2026. Esto es 85.400 viajeros menos. Luego, que aumenta la actividad del transporte de 86.227 vehículos kilómetro
a 110.232 vehículos kilómetros. Estos son 24.000 vehículos kilómetros más, es decir, hay más movimiento de autobuses. Los ingresos han pasado de 156.882 en 2023 a 133.968 en 2026, lo que son 23.000 euros menos de ingresos. Entonces, al Ayuntamiento de Simancas le va a costar 29 céntimos más cada kilómetro. Eso es lo que es comparando 2023 con 2026, con las previsiones. Entonces, el incremento es altísimo. Bueno, conocemos a qué criterios obedece la subida, es decir, hay menos viajeros, hay menos ingresos y hay más vehículos en movimiento. Pero no entendemos si está verdaderamente justificado el incremento. ¿Por qué? Porque se consideran las premisas para el acuerdo en cuanto a ingreso en un aumento de la demanda, cuando la demanda dice que ha bajado. O sea, aquí hay una contradicción. No sé si yo lo he entendido mal, ojo. Me puedo haber confundido, pero que yo sepa, si hay menos viajeros, quiere decir que la demanda ha descendido. Y luego hay más abonados, también hay una diferencia. Entonces, en cuanto a los gastos, pueden ser el aumento de los salarios, que eso es cierto, la evolución de suministros. Yo no estoy diciendo ni nada que sea mentira, sencillamente estoy interpretando los datos. La evolución de suministros al IPC es un 2% más caro, por lo tanto, sí aumenta el precio de los suministros, pero el precio del combustible, por ejemplo, se prevé que sea más barato en 2026. O sea que eso no sería una razón para aumentar el precio. Entonces, nos llama la atención que además que en este acuerdo no aparece la oferta de servicio que aparecía en 2023. No sabemos cuántos viajes se producen en cada movimiento. Bueno, no aparece esa oferta de servicio. Por lo tanto, no sé, nosotros vemos algunas contradicciones dentro del contrato programa. Y concluimos que el transporte público obedece al interés general. Estamos de acuerdo con el señor Zurro y con el señor González, el señor González Reglero, en que obedece a un interés general, que además es un servicio pues bueno, del que no podemos prescindir. En eso estamos completamente de acuerdo, pero es una demanda de los vecinos y vecinas, pero responde responde además, ya dentro del plano ecológico, a una de las medidas más eficientes para reducir los gases de efecto invernadero. O sea, que eso, entendemos que hace falta un servicio de bus público, pero sí que creemos que deben darle una vuelta para ver si esa relación, la relación al descenso del número de viajeros, se puede ajustar más al número de viajes, porque no podemos, desde luego, pretender tener el mismo servicio público que la ciudad, que es la que nos brinda ese servicio, cuando hemos elegido para residencia urbanizaciones alejadas de la ciudad. Por lo tanto, en otro municipio y a costa de todos los vecinos, entre ellos los que viven en la parte más alta, y con esto quiero hacer una alusión a lo que ha dicho el señor González Reglero, para que hagamos todo lo posible porque se extienda el casco y que haya alguna manera también de acercar el bus público a la parte alta del municipio. Gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Jiménez Balmori tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Yo no sé si hemos leído los mismos documentos, señora Martínez, o se nos ha mandado un papel distinto, con tablas distintas. Nosotros aquí estamos viendo que en el 2023 había 312.662 y en el 2025 327.873. Ha habido un incremento anual de viajeros hasta el momento y en el año 2026 se estima que habrá 334.922 viajeros. Si mal no recuerdo, además, creo que este es casi el tercer contrato que firmamos, porque el primero efectivamente fue por 300 y pico mil euros y el segundo ya fue por 535.000, 500 y pico mil, porque nos aumentaron las frecuencias que se habían reducido. O sea, para el de 300 y pico mil se redujeron las frecuencias en un 25%, me parece, un 30%, y después de que los movimientos que hubo de vecinos y las reuniones que se mantuvo por parte del ayuntamiento en los distintos, tanto en Entrepinos como en el Pichón, como en las Aceñas, y en el casco se decidió el aumento y el recuperar, creo que recuperamos todo menos un par de frecuencias entonces, por eso digo que cuando ha dicho usted que bajaba el número de viajeros, aquí la tabla que ha pasado Ubasa en el contrato
aparece que están subiendo de 312.000 en el 23, 320.972 en el 24 y 327.873 en el 25, y con una estimación de 334.922 en el año 2026. En cuanto al autobús por el casco, pues bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Me parece realizable por solicitar, se puede solicitar, pero no sabemos lo que se tardaría en llegar. Recuerdo que en el casco hay el autobús de la regional también, que pasa por arriba, que en estos momentos es gratuito. Supongo que hasta abril más o menos. Pero vamos, que hay una cuestión que si nosotros lo mismo nos pueden contestar, pero que suponemos que es la recaudación el total de ingresos que estima Aubasa por la venta de billetes, y que queremos suponer que ha bajado porque el precio del billete ha bajado. Y quiero suponer que por eso, porque hay 162.431,63 en el año 2024 y en el 2025 131.149. Ha bajado el precio del billete, no son los 0,63 que pone aquí, creo que se estaban pagando, y hemos estado hablándolo antes, 0,40 o 0,30, ¿no? Entonces, por eso supongo. Lo que no sabemos es si el Estado, no, en el total de ingresos, si el Estado, a través del Ministerio, está pagando a Aubasa una diferencia porque estos billetes creo que es el plan de transportes, ¿no? Bueno, pues evidentemente nosotros vamos a votar que sí, dentro de que, tal y como ha dicho el señor Zurro, y compartimos, y creo que compartimos todos, se lleva el 10% del presupuesto. Casi todas las partidas en este ayuntamiento acaban llevándose el 10% del presupuesto, las más grandes. Entonces, bueno, pues es un lujo, pero también es algo que está haciendo que nuestro municipio crezca y que se desarrollen nuevos sectores y estén viniendo nuevos vecinos y que sea una zona demandada. Probablemente sin el autobús perderíamos muchísima población y tendríamos muchos menos ingresos, pensamos, desde el ayuntamiento, que es lo que interesa en estos momentos, es tener más población y la calidad de vida que evidentemente tenemos en Simancas. Así que desde nuestro grupo vamos a votar que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Señora del Castillo tiene la palabra. Buenas noches. Bueno, poco más puedo aportar, salvo la importancia de este contrato que tenemos con Aubasa. Efectivamente es el segundo contrato, tercero. Perdón. Segundo contrato en formato contrato programa, tercero en acuerdo con Aubasa, que no con el Ayuntamiento de Valladolid, y efectivamente presta un servicio premium para el Ayuntamiento, para los vecinos de Simancas, del que efectivamente no vamos a prescindir. No coinciden efectivamente los datos que dice la señora Martínez. El número de viajeros ha aumentado. No sé dónde ella encuentra que ha disminuido. Ni tampoco tiene nada que ver con la gratuidad de la Junta de Castilla y León de Bustil, pero aquí siempre sale la Junta de Castilla y León, no sé por qué será. No tiene absolutamente nada que ver. Si esto se trata de un transporte de la Junta de Castilla y León que permite a los empadronados de la comunidad viajar gratis en los metropolitanos. Pero bueno, teníamos que sacarlo en Simancas también, aquí está. Así seguimos haciendo campaña. Beneficia a los vecinos del casco, efectivamente, y ojalá se mejore el servicio, pero los vecinos del casco pueden coger autobús en la parada del puente. También los vecinos de otros sitios se tienen que desplazar para coger autobús, por ejemplo, Ribera de Duero y otros, ¿no? Así que haremos el máximo de paradas, de momento las que están, y el contrato en principio sigue exactamente igual. Respecto a lo que dice el señor Zurro, ¿beneficia a los vecinos de Valladolid? Claro que sí, porque vienen a Simancas, también a los de Simancas que vamos a Valladolid. No sé si en la misma proporción, pues no se puede medir la trazabilidad del viajero hoy por hoy. Pero yo creo que es recíproco, ¿no? Al final tenemos un servicio que podemos utilizar todos por igual. Y nada más, que estamos de acuerdo en este contrato y que lo vamos a mantener porque es una demanda popular y así va a seguir siendo. Gracias. Pues si les parece, ¿alguna intervención más? Sí.
Le doy la palabra, pero le ruego brevedad, Sí, no voy a porque es tardar. una cuestión muy puntual lo que Sí. yo creo que ustedes están planteando. Mire, la comparación se hace con previsiones. Entonces, lo que hemos hecho ha sido comparar previsiones. Cierto que luego al final salen menos viajeros, pero la previsión, el resultado final va conforme a una previsión. Y la previsión en 2023 fue respecto a 420.000 viajeros. Y ahora la previsión es respecto a 334.000. O sea, es mucha menos previsión, mucho menos viajeros, pero más dinero. Eso es a lo que voy. La intención es intentar abaratarlo lo más posible, porque es que va a llegar un momento en que va a ser inasumible. Un 10% del presupuesto es muchísimo dinero. Entonces, la intención de nuestro grupo es intentar, bueno, pues que de alguna forma, pues no aceptarlo todo, mirar a ver si los correctores no se corresponden con lo que verdaderamente con la realidad que vivimos y ya está. Nosotros nos vamos a abstener. Gracias. Pues así queda reflejado en el acta. Entiendo que es el voto a favor de Ciudadanos, del PSOE, también de Vox, corríjame si me equivoco, y del Partido Popular, y la abstención de Simón Castoma la palabra. ¿Es así? Sí. Correcto. Pues entonces pasamos al siguiente punto, que es la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de recogida domiciliaria de basuras. Señor secretario, tiene la palabra. Bueno, dando por supuesto que conocéis el texto y lo que se propone es primero aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de recogida domiciliaria de basuras en los términos del proyecto que se anexa en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente de la publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y cuarto, facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Gracias. ¿Alguna intervención en este punto? Señor Zurro, ¿tiene la palabra? Vale, gracias. A ver, lo primero, sí que me gustaría que nos aclarasen, porque nos han pasado un último texto hoy y yo tengo alguna duda sobre las tarifas en función del tipo de local. En algunos casos sospecho que quiere decir que por metro cuadrado la tarifa, pero si me lo puede confirmar. O sea, por ejemplo, hay una tarifa que es a 4,83 industrial, entiendo que será por metro, pero que no lo dice. Lógicamente así. Y por ejemplo, la de sanidad y beneficencia también, y la comercial no. La comercial es una cantidad fija. Sí. Señora Castillo, tiene la palabra. Efectivamente, de metro cuadrado las que dice usted y sanidad y beneficencia es por metros cuadrados de... O sea, lo que pone. Sí, pone metro cuadrado. Vale. Bueno, entramos un poco en... A ver, muchos de estos temas los hemos comentado en la comisión que se celebró el pasado lunes. A ver, hay primero un encaje, entendemos que dudoso del texto que se nos presenta respecto a la ley 722, que es la ley llamada de residuos, en el que básicamente, en lo que se refiere a las tasas municipales, pide dos cosas. Una, que cubra los costes reales del servicio y otras que permita implantar lo que llama pagos por generación. Esto es la filosofía de quien contamina paga y quien más contamine debe pagar más, o quien más basura genere debe pagar más. Entonces, ahí no vemos en el texto, pues en la práctica, o sea, hay que recordar que esta tasa ha generado polémica en prácticamente todos los municipios donde se ha implantado.
y precisamente por la complejidad de establecer un sistema de pago por generación, es decir, filtrar de alguna manera, prever quién va a generar más residuos para que tenga una tarifa más alta. Aquí vamos a una tarifa, digamos, plana o fija, solo con o sea, normalmente casi todos los ayuntamientos, las ordenanzas suelen tener un fijo y un variable. Aquí en el caso residencial, que es el más habitual, el que más importa a nuestros vecinos, que es el que aquí se llama como residencial, viviendas, o sea, es una tasa fija. Que entendemos, o sea, aunque sí que se han incorporado desde la comisión algunos gastos mayores que no estaban incluidos, creemos que todavía no alcanza el coste real del servicio. Luego, sí que también percibimos que, o sea, bueno, aquí hay que recordar que esto no es un impuesto, o sea, es una tasa. O sea, lo que se trata es de cubrir el coste de un servicio y cubrirlo de una determinada manera que establece la ley. Entonces vemos en lo que es en la tarifa, vemos, aparte de estas dudas que le preguntábamos a la señora Castillo, pues vemos como, bueno, incoherencias que no logramos entender. Como por ejemplo que un bar de menos de 300 metros, un tema de ocio y hostelería que se llama aquí, pague menos que una vivienda particular. Y, por ejemplo, que de tener 299 metros de local, que se paga 44 euros, por tener más de 300, o sea, con 301 metros se pagarían 620 euros, o sea, 14 veces más. No parece que eso sea proporcional al espíritu de la ley del pago por generación. Y luego en otros son decrecientes, son cantidades, o sea, comercial, cultural, deportivo, 46 euros menos de... Bueno, no le vemos demasiada coherencia a lo que es el reparto de la tarifa si el criterio es el de la generación, o sea, el de intentar medir, que sabemos que es imposible, que todas las previsiones que podamos hacer, como han hecho otros ayuntamientos en función del número de personas que habitan las viviendas, el consumo de agua del año anterior, o sea, todas esas intentan ser objetivas, pero no lo son. O sea, al final acaban siendo, pueden convertirse en injustas, sin que necesariamente lo sean. Entonces, sí que también ahí, bueno, valoramos un poco lo que se comentó en la comisión de que esta ordenanza vamos con un poquito de prisa por el tema de los plazos y que, bueno, vamos a ver a partir de la aprobación de esta ordenanza, vamos a ir viendo de cara a irla modificando en función del poco de la evolución y de sentencias que pueda haber en otros casos y demás. Sí que planteamos en esa comisión, y espero que se lleve a cabo, que esto entendemos que hay que enmarcarlo, o sea, el tema de la gestión de los residuos hay que enmarcarlo no solo en lo que es la tasa, sino que también habría que enmarcarlo en el plan de gestión de residuos que ya se está poniendo en marcha con la incorporación de la recogida de la fracción orgánica, y luego también creemos que sería necesaria una ordenanza, llamémosla de convivencia ciudadana, que gestione. O sea, ¿qué pasa cuando alguien no cumple con los criterios de selección de las distintas fracciones o otras circunstancias que entendemos que deberían estar fijadas en una ordenanza específica de ese tema? Entonces, bueno, me he visto un poco el tema de las prisas, que es cierto que para que esto se pueda implantar en el ejercicio que viene, y bueno, en esto sí que todos somos conscientes que vamos con un año de retraso. Creo que si lo dejáramos encima de la mesa para otro pleno ya estaríamos fuera de plazo seguramente. Entonces, atendiendo a todas las circunstancias, nos vamos a abstener en este asunto. Muchas gracias. Gracias a usted. Señor González Reglero tiene la palabra. Sí, gracias. Bueno, en principio yo creo que esta ley mandatada por Europa y aprobada por Europa perseguía dos objetivos principales. Uno, y que se me corrija si no es así, uno, reciclar, o que haya un mayor reciclaje de los desechos, digamos, de caseros o a nivel industrial. Y dos, el objetivo de quien más genere, quien más pague más, evidentemente. No genera lo mismo
Y fue el debate que tuvimos el otro día en la comisión. No genera lo mismo una familia con un solo miembro o con 2 miembros que una familia con 7 miembros. Yo creo que eso es de cajón, ¿no? Y por lo tanto sí que tendría que entrar ese condicionante a la hora del padrón, que entiendo que se tiene, y gravar, si vale la expresión, más a quien más genere. Y fue una de las peticiones que yo hice, en el que lo lógico es que donde más habitantes hay en esa vivienda, amén de los metros cuadrados, porque poníamos el ejemplo, alguien pone el ejemplo que alguien puede vivir en un palacio de 2.000 metros y solo una persona, y alguien puede vivir en una casa de 50 metros y que vivan 6 personas, ¿no? Y evidentemente no se va a generar lo mismo con 6 personas que con una sola. Por lo tanto, ese factor de corrección, ese factor de incremento se debería de tener en cuenta. En lo segundo también iba a formular esa pregunta, la misma pregunta que hacía el señor Zurro, en el salto que se daba en cuestión de metros cuadrados, el salto que se podía dar en una vivienda o en un negocio de 299 metros que paga 44 euros y en un negocio de 301 metros que paga 620. Yo creo que no es proporcional el incremento que sufre, y yo no sé si hay algún tipo de posibilidad o no de poder modificar o variar ese salto que se puede dar. Y es verdad que también se habló el otro día, el día de la comisión, en que en función de cómo se vaya desarrollando y los ingresos que se van teniendo por la tasa de residuos, por las toneladas que se generen, creo recordar que se dijo en la comisión que podría haber una posibilidad de algún tipo de reajuste de cara al año que viene en función de en función de las toneladas que se generaran. No sé si al alza o a la baja, pero quiero recordar, y si no que se me corrija, que se dijo que en función del balance que se vaya haciendo semestral, bimensual, trimestral, evidentemente los 2 primeros meses no, pero a lo largo de los 6 primeros meses se podrá ver de cara al año 27 cuál ha sido la generación o cuál ha sido las toneladas de basura que se han generado, y podría haber un posible reajuste de cara a que sea más exacto el precio que se le vaya a cobrar a los vecinos y a las vecinas. A partir de ahí, igual que dije en la comisión, dada todo este tipo de dudas y esta serie de cuestiones que creo que se debían de haber introducido, el voto será abstención. Gracias. Señora Martínez. Bueno, en primer lugar, insistir en lo que decíamos en la comisión, que en el marco legal hay que añadir, además de la Ley 7/2022, que ya han explicado perfectamente el señor Zurro y el señor González Reglero, el Real Decreto 1055/2022 de 27 de diciembre de envases y residuos de envases. ¿Por qué? Porque hay que reclamar a Ecoembes la parte que le corresponde por responsabilidad en este aspecto. Aunque no sea directamente a Ecoembes, se hace a través de la Diputación o se hace a través de la Mancomunidad, en cualquier caso a quien paga a Ecoembes, a quien factura a Ecoembes, que luego nos repercute a nosotros. O sea, que eso hay que tenerlo claro. Si se presiona, se presiona, a lo mejor no es la palabra, pero si se actúa sobre Ecoembes porque no hace toda su transición como la tiene que asumir, entonces se tendrá que hacer desde quien factura. Entonces, además hay 4 puntos donde este Real Decreto se está obviando. Por lo tanto, creemos que esto falla. Hemos llegado al límite permitido por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, y la ordenanza que tenemos bien podía haber sido traída al Pleno en 2022, cuando salió, porque para estos textos los mimbres son los mismos. O sea que no expresa ningún incentivo a los vecinos y vecinas a reducir los residuos que van al vertedero. Tampoco incluye ningún criterio que responda al espíritu de la ley, el que contamina paga. No introduce en su marco legal el Real Decreto que reclama la responsabilidad ampliada del productor, lo que acabo de decir de Ecoembes, ni tenemos en cuenta los envases que se encuentran en la basura dispersa, porque no se está haciendo ese trabajo por parte de Ecoembes. No disponemos del plan de gestión que se está realizando, se ha empezado a hacer, pero todavía no está completo. Entonces, y además es un plan muy importante, es fundamental para elaborar la tasa. Entonces, claro, nuestra tesorera ha hecho una tasa sin tener ese plan de gestión, por lo tanto lo ha hecho pues como ha podido.
A partir de la publicación de esta ley, nuestro grupo ha intentado por todos los medios proponer alternativas que permiten reducir el residuo en vertedero. El sistema de contenedores a cielo abierto se ha manifestado como el menos eficaz de las modalidades que se pueden implementar para la recogida de residuos, y eso lo dice la Ley 7/2022. Sin embargo, la recogida puerta a puerta es el sistema que ahora permitiría bonificar a las personas que colaboran con el reciclaje, además de aumentar el porcentaje de material separado en origen, que es, al fin y al cabo, el objetivo último para llevar a cabo la economía circular. Es evidente también que la ecología política choca con muchos intereses, sobre todo los de aquellas personas que, llegado el momento, deben elegir entre la salud de todos y sus privilegios. Por lo tanto, nosotros presentaremos las alegaciones oportunas en el momento que se recojan, para que se recojan nuestras propuestas. Y nuestra postura es de abstención. Gracias. Señor General Balmori, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Estamos ante lo que otros municipios podríamos llamar el basurazo, que según el señor González Reglero viene de Europa. Sí, probablemente viene de Europa, pero aquí directamente nos llega del Gobierno de España. Eso sí, inducido por los mismos que gobiernan en España, pero que están en Europa, y por el Partido Popular Europeo, que para esto se han puesto de acuerdo en Europa, ¿no? Para imponernos el basurazo. Los sistemas de cálculo. Pues los sistemas de cálculo, el señor González Reglero nos propone penalizar a las familias numerosas, por ejemplo. Penalizar a las familias numerosas que ya bastante tienen, cuando tienen que ser, son los valientes y los que ojalá fuésemos todos familias numerosas para poder sostener este país de otra forma y no tener esta España despoblada que tenemos, ¿no? Pero claro, si ponemos trabas y si encima decimos no, el que contamina paga el agua, por ejemplo, que es otro de las variables que han utilizado varios municipios del Alfoz, ¿no? Metros cúbicos de agua. ¿Qué haríamos con los vecinos que viven en el plantío y que riegan los jardines con el agua del grifo? Pues bueno, pues tendrían que plantar todo de hormigón, pero luego nos quejaríamos que es poco espacio verde, porque los vecinos llenando de hormigón la casa, porque no pueden regar las plantas, porque pagarían pagan agua cara, el agua más cara, y encima pagarían más de basuras, ¿no? Y así hay un largo. Es que no hay un sistema justo de los que se han establecido para poder decir, no, es que el que contamina paga o el que ensucia paga. Miren, nos cuesta tirar un papel a una papelera, y supongo que eso la concejal correspondiente lo sabe bien. Cuesta a nuestra sociedad tirar un papel a una papelera. Vamos a tirar una cáscara de plátano a una basurita y un paquetito a otro. Es muy complicado, muy difícil. Entonces, dentro de lo que cabe, consideramos desde nuestro grupo que no es una subida alarmante, que no lo podemos llamar un basurazo, que subir de 42 euros me parece subir 10 euros. Es algo bastante aceptable y nuestro grupo va a apoyarlo y va a votar que sí. Muchas gracias. Gracias. Señora del Castillo, tiene la palabra otra vez. Gracias. Respecto a la tasa de basuras, pues efectivamente se ha hecho un trabajo desde los servicios de intervención, que no desde el equipo de gobierno, ajustando los gastos reales o los gastos supuestamente reales de recogida de basuras a la nueva tasa que ahora ponemos en marcha, que supone en residencial 52,25 euros respecto a 40 y algo que pagamos antes, un 24%. Sí debo decir que, aunque esto viene de Europa, efectivamente, bien sabe el señor del Partido Socialista que Europa no exige cobrar la tasa en su totalidad, no exige cobrar que los entes recaudemos el 100% de lo que gastamos. Eso es una medida de Sánchez, que aquí obviamente tenemos que aplicar, no queda otra. Entonces, en relación a eso se ha intentado ajustar el servicio. Efectivamente habrá que reajustar porque, igual que todos, los costes subirán, más que bajarán, es posible que suban, aunque haremos campañas para fomentar el reciclaje y otro tipo de medidas que ya están en marcha. El señor Artur está trabajando en algunas. Tenemos a Antonio, una persona que lleva medio ambiente en el Ayuntamiento de Simacas, para poner en marcha algunas acciones con el fin de abaratar este impuesto o este gasto
y, por lo tanto, abaratar luego lo que va a los bolsillos de los ciudadanos. No puedo aventurarle cuál será el resultado, pero sí que seguramente habrá que hacer subidas y no sé en qué momento, pero de cara al 2027, pues posiblemente sí. También le digo a la señora Martínez, efectivamente, qué lástima no haberlo hecho en el 2022. Disculpen, vecinos, por no haberle subido antes la tasa de basuras. Lo hemos dejado para última hora. Perdón por no haberles cobrado más. Pues efectivamente, se ha ido trabajando y se ha repercutido al vecino en el momento final, cuando no queda otra, repito, por el gobierno de Sánchez, que no por Europa, como bien sabe el señor González Reglero, aunque aquí solo hablamos de la Junta de Castilla y León y de las medidas europeas que nada tienen que ver con su gobierno de España. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Zurro. Sí. Les pido a todos brevedad en este segundo turno. Gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Algunas opiniones es imposible no rebatirlas. O sea, en concreto, las que ha manifestado el señor Jiménez Balmori. Bueno, sí, dice que nos cuesta separar una cáscara de plátano, tal. Bueno, según esos principios, pues lo tiraríamos toda la calle, que es lo que no cuesta, tirar las cosas por la ventana y ni siquiera tener el cubo de la basura. Pero bueno, estamos en sociedades organizadas, civilizadas, donde vamos evolucionando y hay las distintas fracciones de lo que llamamos basura, de lo que son los residuos, pues tienen segundos usos y eso es beneficioso porque crea empleo. Ese reciclaje, ese recuperar el metal, el vidrio, eso crea riqueza, crea puestos de trabajo y el tema medioambiental, aunque sabemos que ustedes no creen en que haya un cambio climático generado por la actividad humana, sino que está generado por meteoritos y otros factores de estos extraños. Pero bueno, ahora seguramente uno de los principales problemas que tenemos es el tema del cambio climático, las danas y tal, no vienen de la nada, vienen de... Y esto, la gestión de los residuos bien hecha, pues son pequeñas acciones que podemos hacer a nivel individual que suman, es cierto que muy poquito, pero suman en beneficio del medio ambiente, del clima y evitan pues esa serie de catástrofes de las que ayer, por ejemplo, nos hemos estado lamentando, la que sucedió en Valencia, pero nunca nos acordamos del origen de esas danas, por ejemplo. A ver, esto también, Dios me libre de defender al gobierno de España, de Pedro Sánchez, pero en concreto, o sea, esta idea de que las tasas sean la tasa de, no como se llama aquí, de servicio de recogida domiciliaria de basura, que también, o sea, esta tasa o sea, es la gestión, o sea, toda la gestión de residuos, o sea, no es la recogida, sino es la recogida, la gestión, la recuperación, pues, digamos, o sea, lo que hace es introducir factores para promocionar entre la sociedad el que se reutilice, se recuperen ciertos materiales recuperables. Es cierto que con un pequeño esfuerzo por parte de la sociedad, pero es como cuando en las comunidades de vecinos se prohibieron los contadores comunitarios, donde el agua caliente todo el mundo encendía, en el momento y se pagaba entre todos, pero en el momento que cada uno tiene su contador, pues se empieza a restringir el uso, por ejemplo, del agua caliente y se reducen los consumos. En este caso, es cierto que la medida de la recogida, hasta que no esté inventado el contenedor que pesa y cobra, pues hasta que no esté implantado sistemas de ese tipo, que supongo que tardaremos muchos años, pues sí que hay que filtrar con otra serie de elementos, como por ejemplo el de las familias que compostan o bueno, determinados factores que se pueden introducir en la tasa y que pueden tender a reducir la cantidad de residuos. Entonces, bueno, simplemente insistir que esto tiene una lógica final y que es cierto que no hay ningún sistema que sea justo. O sea, es muy difícil con la tecnología actual el ir a un sistema que sea totalmente justo. O sea, el único justo sería el pesar o el vender bolsas homologadas, que cada bolsa costase tal, pero para eso tenemos que tener un nivel de desarrollo como sociedad que ahora mismo no tenemos, implantar
cosas de este tipo, la recogida puerta a puerta ahora mismo, tal, pues sitios donde se ha implantado, pues se vería abocado al fracaso. Pero bueno, entre el todo y la nada, entendemos que se pueden ir haciendo cosas y que podemos ir evolucionando a mejor como sociedad y en este caso, en el caso concreto, la gestión de residuos. Muchas gracias. Gracias. Le pedí brevedad, se ha extendido un poquito más de lo que le pedía, pero bueno, lo comprendemos. Señor González Reglero, le pido también brevedad. Gracias. Sí, gracias. 3 anotaciones o 3 comentarios sobre lo que se ha manifestado aquí. Decía el señor De Vos que el PSOE propone penalizar a las familias numerosas. No, yo creo que o usted me ha entendido mal o quiere dar la vuelta a mis palabras. Lo lógico es que quien más genere pague más. O sea, no es penalizar. Y en una casa de 5 se generan mucho más residuos que en una casa de 2. Eso, por muy negacionistas que sean ustedes de absolutamente todo, esto es pura lógica. Lo que pasa es que la lógica en algunos partidos la verdad es que es difícil de entender. Eso lo entiende cualquiera, hasta usted, estoy convencido. Lo que pasa es que bueno, tampoco se puede salir del discurso que marca su partido, porque claro, sería reconocer pues realidades y las realidades a veces les cuesta reconocerlas. Luego hay otra cosa que a la señora del Partido Popular, pues la verdad es que hay cosas que dan bastante pereza. Yo le daré 3 datos para que, imagino que usted lo sabrá, cuándo se aprobó esta directiva, que fue en el año 2018, quién era el comisario del clima, un tal Arias Cañete, que me imagino que sabrá quién es, quién era la ministra de Medio Ambiente también, una tal Tejerina, cercana de aquí a esta tierra, estoy hablando de una directiva en Bruselas, me imagino que lo conocerá. ¿Cuál fue la posición del Partido Popular en el Congreso? Se abstuvieron e hicieron aportaciones a la propia ley, y además la propia ley de bases de régimen local lo dice meridianamente claro, que las tasas deben cubrir como mínimo el coste del servicio prestado. Por lo tanto, aquellos que se dedican, y en este caso una vez más, a lanzar esos bulos, pues yo creo que conviene informarse un poco, ver cuál es el historial de cada cual, dónde se ha aprobado, dónde no se ha aprobado, quién lo aprobó y quién gobernaba en aquellos momentos en Europa. Lo demás, pues a lo que ya estamos acostumbrados, bulos. Señora Martínez, tiene la palabra. Decir que la palabra basurazo no viene a cuento. Es un aumento de la tasa de basura y punto, no es un basurazo. En este caso se han subido 10 euros. Se debería haber hecho en su momento, porque no se trata de aumentar la tasa ni la presión a los vecinos, se trata de que paguemos directamente un servicio de cuyo precio somos responsables, directamente responsables. Por lo tanto, no es el comentario de gracias por no haberlo subido los impuestos la tasa a los vecinos en 2022, pues es cuando se tenía que haber hecho y no habríamos estado mareando la perdiz durante 3 años. Entonces, era solo matizar esos 2 puntos. La palabra basurazo me parece despectiva. Utilizan ustedes una forma de hablar que desprecia el trabajo que se hace. Entonces, no viene a cuento la palabra basurazo. Ya está. Y la matización a la señora Castillo. Así queda. Señor Jiménez Balmori, tiene por turno la palabra y después la señora Castillo. Muchas gracias. Solo ver qué maravilla aquí pegándose entre el PSOE y el PP para saber quién nos ha impuesto el que ahora tengamos que subir la tasa de basuras. Y luego a la señora Martínez, pues decir que disculpen las basuras por llamarlas basurazo. Muchas gracias. Señora Castillo. Yo no he dicho basurazo en ningún momento. Pero sí que digo y repito, a pesar del señor González Reglero, que esto es una ley europea, pero que no obliga a ningún país a repercutirlo al 100% a los vecinos. Pero Sánchez sí. Y no tengo nada más que decir. Y como Sánchez sí, nosotros aplicamos ahora. Y repito, se hace ahora, no fuera de la ley ni nada de eso. Estamos en plazo. Estamos en plazo hasta ahora. Por eso, bien para los vecinos, que no ha sido hace 3 años, que no ha sido un 80% de subida ni un 100%, como en otros municipios cercanos. Ya veremos después los reajustes, pero tampoco obedecen a lo que decida este equipo de gobierno. Obedece exactamente a lo que Sánchez ha marcado. Lo que cueste, se paga. Punto. ¿Cómo se reparta? Pues estaremos mejor o peor acertados. Pero aquí lo que dice es lo que dice el gobierno de España, su gobierno. Y su gobierno también, sí, efectivamente.
Así que nada más, así lo haremos, seguiremos revisando. Ojalá sea acertada esta tasa y efectivamente vamos a ver si las medidas que pongamos en marcha, sobre todo de información y de concienciación a los vecinos, surten efecto y podemos reducir el coste y, por lo tanto, la tasa a los vecinos. Gracias. Pues yo creo que es suficientemente debatido el asunto y si no me enmiendan, contamos con la abstención de Ciudadanos, la abstención del PSOE, la abstención de Simancas toma la palabra, el voto a favor del grupo de Vox y el voto a favor también del Partido Popular. ¿Es así? De acuerdo. Bueno, pues entonces en esos términos queda aprobada la modificación de la ordenanza que, como también se ha dicho, pues será objeto de estudio, de revisión, de seguimiento, porque esto no termina aquí. Efectivamente, yo creo que se ha hecho una modificación responsable, ajustada a un cambio, pero no es el final, el definitivo, y que depende también en mucha medida de la concienciación de los propios vecinos y de la responsabilidad de los vecinos a la hora de separar esas basuras a la que todos juntos llamamos. El siguiente punto es la aprobación definitiva del estudio de detalle del apartahotel de Entrepinas. Señor secretario, tiene la palabra. Por iniciativa privada y a los efectos de concretar la ordenación detallada en suelo urbano, se ha tramitado el presente estudio de detalle. El objetivo de este estudio de detalle consiste en modificar el uso existente de una parcela calificada como equipamiento de carácter privado, construida en la actualidad como un apartahotel en la calle Gol número 81 y calle La Siega, en la urbanización Entre Pinos de Simancas, a uso residencial Manzana Colectiva, consiguiendo de esta manera poder comercializar como vivienda los apartamentos que en la actualidad existen dentro del edificio de apartahotel con sótano y bajo cubierta, que se encuentra en la actualidad totalmente acabado pero sin actividad y contando con licencia de primera utilización de este ayuntamiento. Para lograr este objetivo es necesario tramitar el presente estudio de detalle, en cuya memoria se describe que una vez tramitado el mismo se pueda, con el cambio de uso de equipamiento a residencial Manzana Colectiva, poner en el mercado las 74 viviendas de pequeño tamaño que den posibilidades a la población joven de acceder a la compra de las mismas. Asimismo, se cederán al Ayuntamiento de Simancas 76 plazas de aparcamiento públicas y una zona de espacio libre público situada en las proximidades, concretamente en la avenida del Gol número 2, parcela que se segregará y se urbanizará para completar todo el proceso iniciado con este estudio de detalle. Visto cuanto antecede, se propone, primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle en los términos de los informes emitidos. Cuarto, publicar el acuerdo del Pleno de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León. Y primero, segundo y tercero. No, primero, cuarto y quinto. Notificar el acuerdo del Pleno de aprobación definitiva al promotor y demás interesados directamente afectados por el estudio de detalle, a la Administración de la Comunidad Autónoma, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial y al Registro de la Propiedad. Gracias. Señor Zurro tiene la palabra, si me la pide. Sí. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues como hemos visto en comisiones y en la documentación que obra en el expediente, pues se trata del cambio de uso de un edificio que nunca ha tenido el uso de apartahotel por circunstancias que no vienen al caso, y ese uso se cambia a vivienda libre, a pequeños apartamentos. Para eso pues hay que modificar pues creo que el plan general o en una serie de modificaciones de cesiones de terrenos. Bueno, aquí, bueno, pues digamos lo que vamos a votar es la conveniencia, el entender que existe un interés público en esta operación. Que por un lado, o sea, entendemos que es evidente que existe, o sea, estamos en un país en el que hay escasez de vivienda, y poner en el mercado 74 viviendas, pues favorece, digamos, el acceso a la vivienda de nuestros vecinos y de otros vecinos que puedan venir de otras poblaciones. En principio entendemos que tiene un efecto positivo. También es una tipología de vivienda pues interesante, que no existe en esa zona del municipio, pequeñas viviendas, y bueno, que en el futuro pues, también redundará en ciertos ingresos para el ayuntamiento y atenuará ciertos peligros, como es el de la ocupación de este tipo de edificios, que por desgracia se está haciendo frecuente en los últimos tiempos. La contrapartida pues es un poco que es una modificación de la normativa ad hoc.
O sea, es un caso concreto. O sea, normalmente se hace una normativa que sirve para todo el mundo. En este caso se modifica para hacer una excepción. Lo que, bueno, digamos, da lugar a... puede dar lugar, bueno, a lo que tradicionalmente se ha llamado como pelotazos urbanísticos, porque bueno, el propietario seguramente lo haya comprado a un precio de acuerdo al uso que tenía anterior y ahora pues, lo va a comercializar seguramente pues, a un precio distinto. Eso, bueno, el pelotazo en este país pues ha ido muchas de las corrupciones que ha habido en ciertos momentos que se han salido a la luz tiempo después, pues no, digamos, no eran operaciones no exactamente como esta, pero bueno, esas recalificaciones y tal pues daban lugar a ello. Si ponemos en la balanza pues, los riesgos y los beneficios, pues creemos que claramente los beneficios superan a los riesgos y que bueno, va a redundar en un efecto positivo para nuestros vecinos y en general para nuestro municipio, por lo que votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias. Señor González Reglero. Sí, nada, muy brevemente, igual que dije en la comisión, mi voto será a la abstención. Gracias, así queda reflejado. Señora Martínez. Gracias, señor alcalde. Pues estamos de acuerdo en que el cambio a uso, hacer el uso de vivienda, pues es favorable a ese entorno, al municipio. Pero es verdad que dice en la justificación poner en el mercado las 74 viviendas de pequeño tamaño que den posibilidades a la población joven de acceder a las mismas. Si el precio no es asequible, va a ser muy difícil que la población joven pueda acceder a ella. Nos hemos encontrado con algunos precios, como en el Peral o en algunas otras urbanizaciones, de 450.000 euros. Entonces, no sé si el cambio de uso viene desde la corporación, desde el pleno, sí que podíamos hacer algún tipo de cambio para que esté limitado el precio de estas 74 viviendas. Pero vamos, no sé si ustedes, siendo fieles a su política liberal, van a hacer algo para poderlo limitar. Nos vamos a abstener. Gracias, señor Jiménez Balmori. Muchas gracias, señor alcalde. Por un lado, nosotros pensamos, evidentemente, como ha dicho el señor Zurro, que es positivo que un edificio que ha permanecido abandonado durante casi 20 años, pues en estos momentos pueda habilitarse, se desaparezca el riesgo de ocupación y aumente el número de vecinos en el municipio. Por 77 viviendas, pues por lo menos mínimo 77 vecinos serán los que habiten en 74 viviendas, pues 74 vecinos mínimos serán los que ganaremos, ¿no? Por otro lado, pues nosotros somos un poco miedosos tal vez en el sentido de lo que suponen este tipo de recalificaciones, ¿no? A nivel papeles, y con esto no voy a poner en duda en absoluto, y al revés, todo lo contrario. Quiero agradecer a los funcionarios que me han atendido esta mañana amablemente, tanto a los funcionarios como a los miembros del equipo de gobierno con los que he estado hablando de todo esto, ¿no? Porque me ha quedado muy claro, pero aún así, pues nosotros nos vamos a abstener dentro de que vemos lo positivo que hay en este cambio de uso, que no es recalificación del suelo, que no supone un cambio, como decía el señor Zurro en el Plan General de Ordenación Urbana, sino es un cambio de uso en un edificio, pues vamos a abstenernos. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora del Castillo. Pues muchas gracias. Solo por resumir, después de todo lo escuchado aquí, se trata de un equipamiento de carácter privado, antes pensado como apartahotel, que quieren cambiar el uso a residencial para hacer la venta de unos apartamentos que he tenido la suerte de conocer, algunos en 2 plantas, otros en planta baja. Bueno, veremos cómo comercializan este asunto si sigue adelante. Pero en este momento nos encontramos en el estudio de detalle, que lo que está haciendo es cambiar el planeamiento, y el planeamiento para hacer un cambio que dice pues que
Primero, que tiene que hacer una dotación adicional medida en plazas de garaje, una plaza de garaje por cada 100 metros cuadrados de vivienda, que tiene que ser un lugar cercano, y para eso, porque la propiedad es del mismo propietario que el Club de Golf de Entrepinos, va a segregar una parte del golf y va a hacer ahí unas plazas de garaje. Esto para que todo el mundo escuche, porque es que oigo aquí pelotazos urbanísticos y algunas otras cosas que no obedecen a ninguna realidad ahora, ni ahora ni nunca en este ayuntamiento. Tiene que hacer 10 metros cuadrados de espacio público por cada 100 metros cuadrados de edificación, y luego, voluntariamente, o así vienen los informes, él tiene pensado hacer unos juegos infantiles. Esto porque sí, no por obligación. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de oportunidad que se presenta como un interés general para el municipio por distintos motivos. Uno puede ser la demanda de vivienda, porque hay demanda de vivienda en Simancas. Así están ahora en auge, hay distintas promociones, o bueno, en este momento urbanizaciones que en el futuro serán promociones de viviendas. También hay una tipología de viviendas que no existe hoy, que lo decía el señor Zurro, efectivamente, pues viviendas más pequeñas para la nueva configuración de familias que hay en el municipio. No solamente gente joven, que sí, por supuesto, sino también gente, pues yo qué sé, matrimonios separados que quieren permanecer cerca del municipio por distinto interés, y otra gente que pueda venir. Simancas es un pueblo que acoge muy bien y que estamos encantados de que vengan cuantos más mejor, ¿no? Tampoco es una cuestión aleatoria. Todo lo que se está haciendo está tasado. Ya lleva unos informes de la Dirección General de Valladolid, de la Diputación, de la Subdelegación del Gobierno, de Urbanismo, de Protección Civil. Quiero decir, no viene aquí el Ayuntamiento de Simancas y dice hágase. No, por supuesto que no. Todos estos informes forman parte del expediente que ustedes tienen en su poder, con lo cual no hay ninguna cosa discrecional, sino que está efectivamente tasado. Y después, ¿qué vendrá? Pues vendrá un proyecto de urbanización, un proyecto de cambio de uso, y continuará todo el expediente. No estamos aprobando aquí ninguna cosa extraña, ¿no? Yo creo que sin duda obedece al interés general. Creo que es muy buena oportunidad para los vecinos de Simancas, de un edificio que ha estado vacío, abandonado durante muchísimos años, con riesgo de ocupación, que es algo que preocupa, al menos a los de Entrepinos, no sé, al resto supongo que también, y que es la oportunidad de darle una nueva perspectiva y una nueva visión, y desde luego una salida comercial. Que el Ayuntamiento de Simancas intervenga en el precio, pues eso yo creo que es más partidario o es más propio de otros gobiernos que no del que nos ocupa. No sé, en cuanto a la propiedad privada, cuánto puede intervenir la administración. A lo mejor ustedes tienen algo que decir. Y lo del Peral, pues el Peral es que no es Simancas. No sé por qué hace la comparativa con el Peral. ¿Sabe usted que Simancas termina en Inea? El Peral es Valladolid. No sé si lo compara por algo en concreto. Pues no tiene nada que ver. El precio del Peral será el precio del Peral, y el precio de Covaresa el de Covaresa, y el de Laguna de Duero el de Laguna de Duero. El de Simancas, pues el que venga. Que no se puede determinar. El ayuntamiento no puede decir en cuánto tiene que vender un privado. Solo faltaba. Repito que eso es más propio de otros gobiernos que el del que nos ocupa. Nada más. Gracias. Pues recojo entonces las intervenciones de todos, recogiendo, y las votaciones, si no me corrigen, es a favor del Grupo de Ciudadanos, abstención del PSOE, abstención del Grupo de Simancas Toma la Palabra y abstención también de Vox, con el voto a favor, lógicamente, del Partido Popular. Bueno, pues el siguiente punto es la aprobación de un texto consensuado que viene del pleno anterior sobre el plan de prevención y activación frente a incendios que pudieran ocurrir, ojalá nunca, en Simancas. Señor secretario, tiene la palabra para resumirnos un poco el documento. Sí. El texto dice que, reunidos todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Simancas, acuerdan firmar el presente documento y dar impulso, según el debate del Pleno del día 25 de septiembre de 2025, a los siguientes acuerdos. Primero, solicitar a la Diputación y a la Junta de Castilla y León el apoyo técnico y económico para redactar un documento que incluya el asesoramiento, protocolos de actuación y coordinación que se precisen en la puesta en marcha de un plan de prevención y actuación en el ámbito local de Simancas, según los anexos 3, 6, 7 del Decreto 6/25 de 27 de marzo. Segundo, informar a la población local de forma general y mediante campañas puntuales de las medidas preventivas existentes de seguridad y de evacuación de las distintas zonas.
Especialmente informar sobre la situación de la red de hidrantes y su estado de uso según los informes periódicos de la empresa concesionaria del agua. Seguir impulsando el sistema municipal de avisos de emergencias mediante la lista de difusión de WhatsApp y redes sociales. Tercero, seguir recordando a los propietarios de solares e inmuebles su obligación de mantenimiento en condiciones adecuadas para evitar el riesgo de incendio según las preceptivas ordenanzas municipales. Actualizar anualmente el estado de solares e intervenir con medidas cautelares u órdenes de ejecución en el caso de incumplimiento de ese deber de conservación, especialmente en las labores de limpieza y desbroce, incluso con intervenciones como ejecuciones subsidiarias con multas coercitivas y periódicas. Cuarto, seguir difundiendo mediante las campañas informativas realizadas por la Junta de Castilla y León en Simancas sobre el plan de promoción de la autoprotección de Castilla y León según Acuerdo 127/21 de 25 de noviembre, por el que se han realizado actividades itinerantes con un espacio móvil multiuso con el objeto de conocer las distintas perspectivas de los riesgos naturales. Los distintos grupos políticos quieren poner de manifiesto que la singularidad de nuestro municipio, especialmente su inmediata relación con las zonas naturales y los pinares, requieren de la población local y de los visitantes un comportamiento acorde a su preservación y mantenimiento para la prevención de incendios. Por ello, se fomentarán las campañas educativas y de difusión de los valores de preservación del medio ambiente. Gracias. Pues aquí así queda también constatado en el acta del pleno de hoy. El siguiente punto es el de informes de presidencia. Sí, claro. ¿Alguna intervención más? ¿No? Señor González Regler, le damos la palabra. Sí, no, por una cuestión de forma, que esto parte de una moción que creo recordar presentó perdón, luego se hizo una enmienda y a partir de ahí. Quiere decir que si esto parte de una moción y casi me dirijo más al secretario, y al final al que se tiene que instar o al que tiene que dar impulso, entiendo que es el equipo de gobierno. En todas las mociones es así, ¿no? Que se me corrija si no es así. Quiero decir que, y partiendo que estoy de acuerdo en lo que se detalla, en el encabezamiento dice: reunido todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Simancas se acuerdan firmar el presente documento y dar impulso. Yo entiendo que cualquier cosa que parte de una moción y al que se insta es al equipo de gobierno. Parece que el que tiene que dar impulso son los grupos políticos, y es que legalmente o reglamentariamente, y que se me corrija si no es así, quien tiene que dar impulso a cualquier moción, señor secretario, entiendo que es el equipo de gobierno, vamos, aquí y en cualquier ayuntamiento. Entonces, no es por ser, porque se me aclare, simplemente que se me aclare si yo no sé si cabe y dar impulso por parte del equipo de gobierno, porque si parte de una moción, entiendo que si no es así, el secretario sabe de esto todo. Mucho no sabe todo. Añadir al texto Queda claro con su intervención y desde luego en el espíritu y con mi contestación que así será. De todas formas, puede usted trasladar a quien le preocupa más eso, a quien le da forma jurídica a lo que usted ahora está diciendo, que así será. El siguiente punto es el de informes de presidencia. No, está votado porque está firmado ya. Sí, claro. Sí. Informes de presidencia, tan solo dar cuenta al Pleno y, por tanto, a los vecinos de Simancas de una decisión tomada en la Junta de Gobierno de hoy que se refiere a la ordenación del tráfico en la Plaza Mayor y que como resultante es que a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de marzo quedará cerrada la plaza al tráfico desde los viernes a las 15 horas hasta el lunes a las 8 horas por la mañana. Y, sin embargo, se permitirá el tráfico en este periodo, que consideramos, y también lo aconseja así la policía local, que por ser circunstancias pues, de otoño, invierno, noches de menos tráfico, menos complicaciones de tráfico en la Plaza Mayor, pues pudiera resultar también más lógicas para la convivencia. En este sentido, decir que nosotros, como equipo de gobierno, seguimos preocupados por la seguridad vial, como creo que otros concejales también han manifestado, que nos parece que esta es una circunstancia especial en el entorno de nuestra Plaza Mayor y especialmente lo es en los periodos en los que primavera, verano, pues el uso de la plaza, las terrazas, con los niños, con la zona de juegos infantiles o con el uso de toda la plaza en general por parte de los niños, especialmente, pues es más adecuado. No obstante, y esta es la decisión, a partir del 1 de noviembre quedará abierta la plaza en
en los periodos a los que me refiero, excepto los fines de semana desde las 15 horas hasta las 8. Creemos que es una medida, yo creo que adecuada. Así también lo hemos podido consensuar con los distintos comerciantes de la plaza que nos lo habían solicitado y estamos en un punto intermedio. No obstante, a partir del 31 de marzo seguiremos hablando de esta cuestión. Como no hay ruegos y preguntas en la sesión de hoy, por ser extraordinaria, sí, le doy la palabra, pero le pido mucha brevedad. Sí. Muchas gracias, alcalde. Hace el 27 de octubre hizo 3 años del asesinato machista y repugnante de Teresa Rodríguez Llavazares, sobrina de una querida vecina de la villa. Recientemente el gobierno belga ha condenado Bélgica ha condenado a 30 años la pena máxima que podía hacer con atenuantes al asesino confeso, ¿no? de esta joven de 23 años. Fue a por ella, la mató porque era suya, con 23 años, no creía que se merecía otra oportunidad, con premeditación y alevosía. E independientemente de su oficio o nacionalidad, despreciable. Rogamos que desde esta corporación mandar un fuerte abrazo a la familia y un deseo de que esta lacra desaparezca. Era solo eso. Gracias. Por supuesto que queda así recogido en el acta, lo trasladamos. Me gustaría que hubiera solicitado esto o lo hubiera comentado con anterioridad a la propia celebración del pleno. No hay ningún inconveniente. Bien, y nos sentimos, desde luego, con la solidaridad que merece la familia en un caso como este. Lo trasladaremos así. Decía que para terminar, y como no hay ruegos y preguntas, creo que es de justicia también, una vez más, agradecer a David Salgado, que está ahí a los mandos de la difusión de todo este pleno, pues su aportación, su trabajo, su dedicación, su tiempo, para que todos los vecinos de Simancas puedan conocer el resultado de este pleno. Agradeciendo a todos sus intervenciones, levantamos la sesión. Gracias.